Hola a todos, muy buenos días. No sé si me escuchan, me pueden escribir ahí en el chat para confirmar si me escuchan bien, me oyen bien. Mi nombre es Salvador Burton. Buen día, Ángel. Me escuchan, parece súper bien. Mi nombre es Salvador Burton, de Legrand Metichino, Chile, del área de capacitación. En nombre de Legrand y Metichino les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de webinar de instalaciones, ¿cierto? Un ciclo que lo que busca, ¿cierto? Es obviamente en algunas jornadas poder entregarles las herramientas, ¿cierto? Los elementos más importantes, actualizar, ¿cierto? Un poco en materia del nuevo reglamento. eh, y hacer un recorrido, en realidad, ¿cierto? Por las distintas instancias de las instalaciones eléctricas en un enfoque más residencial. Ya ese es el objetivo principalmente, ¿cierto? De este ciclo que comenzamos el día de hoy. Ya son varias jornadas, ¿cierto? Vamos a tener varias jornadas en las cuales vamos a ir repasando, ¿cierto? Distintos elementos. Comenzamos en esta, ¿cierto? Que la voy a dictar yo. Vamos a estar compartiendo una hora, ¿cierto? Viendo instalaciones eléctricas en general, pero continúa, ¿cierto? Este ciclo viendo también una parte con protecciones, que es la próxima semana, que obviamente los invito desde ya que puedan participar en ella, las protecciones y el contexto, ¿cierto? Para estas protecciones eléctricas en el ámbito residencial, las instalaciones sobrepuestas, por ejemplo, que también son relevantes, entender su normativa, tener tips, saber cómo podemos desarrollarlas, porque claramente son útiles en algunos tipos de entornos de instalaciones, como por ejemplo alguna cabaña, ¿cierto? O algunas por el estilo. Eh, y evolucionando obviamente con también pasando desde de las partes más tradicionales de las instalaciones a las que tienen también mayor tecnología, como pueden ser, ¿cierto? Citofonía, que es muy necesario. Ya vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado este contexto residencial y por qué hay que entender también otras tecnologías. Y finalizando, ¿cierto? Con eh, tal vez un abanico, ¿cierto? Un popurrí, ¿cierto? De soluciones conectadas, ya que es lo que realmente se viene para las instalaciones eléctricas. En esa jornada no vamos a profundizar en detalle, ¿cierto? Todas las soluciones conectadas, porque hay un ciclo especial para eso, ¿cierto? Que también obviamente los vamos a poder invitar a que participen y que tiene finalmente la evolución, ¿cierto? De todas las soluciones smart, llamémoslo así, ¿cierto? Y de cómo van evolucionando hasta este instante, ¿cierto? Cómo vamos a poder controlar desde nuestros teléfonos, cómo vamos a poder hacer muchas cosas. Bien, pero la base, ¿cierto? De eso comienza obviamente en las instalaciones eléctricas tradicionales, ¿cierto? Es importante que tengamos clara esta base y nos sirva finalmente, ¿cierto? Para poder después evolucionar en otros sistemas o instalaciones más complejas. Bien, durante el webinar de hoy día vamos a poder interactuar, ¿cierto? A través del chat, así como ya varios escribieron ahí, saludaron, Carlos, Mauricio, ¿cierto? Diana, hay varios que escribieron ya en el chat, veo que lo pueden usar bien. Ya todas las preguntas que tengan, ¿cierto? Las pueden hacer a través de ese chat. Yo les voy a habilitar desde ahora un modo, ¿cierto? Que se llama preguntas y respuestas. Y por tanto ahora les va a aparecer en la pantalla, abajito en el chat, la posibilidad, ¿cierto?, de realizar las preguntas con el símbolo pregunta. Así las preguntas van a quedar destacadas, ¿cierto?, por sobre los otros comentarios que hayan en el chat, ¿ya? Y de esa manera podemos también utilizarlas para poder publicarlas después, ¿cierto? Responderlas al final o incluso que queden destacadas, ¿cierto? A medida que vamos avanzando en las presentaciones. Bien, siéntanse la libertad de preguntar todas sus dudas. Ya por otra parte, les voy a colocar desde ya en la parte superior de la pantalla una llamada a la acción. Aparece un botoncito ya en la parte superior de la pantalla donde pueden descargar, ¿cierto?, la presentación del webinar que vamos a revisar el día de hoy, ¿cierto? Para que la tengan a la mano, si es que quieren escribir, tomar algún apunte, revisar, ¿cierto? Ver más de cerca. Para todo ello ya está publicada, ¿cierto? Ahí la presentación, ¿cierto? Que la puedan descargar. Veo que ya 9 personas están haciendo clic en ella. Bien. Eh, Comencemos entonces. Solo antes de partir, para cerrar, ¿cierto? Esta información, es importante recalcar que por cada uno de los webinars de los cuales ustedes asistan, automáticamente esta plataforma les va a entregar un diploma. Bien, se les va a enviar de forma automática al momento de cerrar la plataforma un diploma,
¿cierto? Que va a llegar a sus correos. ¿Ya? Y una vez que ustedes hayan participado en este ciclo de charlas, ¿cierto? Al finalizar, completar, ¿cierto? Su participación en este ciclo de charlas de instalaciones eléctricas residenciales, además se va a generar un diploma por la cantidad total de horas de participación en este ciclo. Ya ese diploma se les va a llegar a sus correos también a través de una plataforma que se llama Accredible y que es una plataforma que certifica finalmente y que les va a dar la posibilidad también de compartir estos diplomas a través de sus redes sociales, tenerlo, ¿cierto?, en su LinkedIn para todos los que lo utilicen ya como una acreditación más finalmente de las horas de capacitación destinadas, ¿cierto?, a actualizarse en sus conocimientos. Bien. Sin más, entonces, comencemos, obviamente, esta primera jornada. Como yo les decía, mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager en Legrand Beticino, Chile, responsable del área de capacitación. Así que hoy día vamos a estar conversando un poquito respecto a las instalaciones eléctricas residenciales. ¿Qué está cambiando, cierto, en este mundo que si bien es particularmente más conocido para la gran mayoría de los que trabajan en instalaciones eléctricas, tiene también novedades? Ya hay cosas que han ido cambiando con la entrada en vigencia también del nuevo reglamento, ¿cierto? Déjenme colocarles nuevamente la presentación en la parte superior. Han ido cambiando también las formas en que utilizamos las instalaciones y eso nos fuerza también, ¿cierto?, a hacer las cosas de manera distinta, ¿cierto? Contemplar finalmente las instalaciones con las modificaciones necesarias. Bien, vamos a hablar entonces de eso, contexto eléctrico y habitacional, qué es lo que está pasando, el perímetro de soluciones, qué son las nuevas cosas de repente que se están solicitando o se necesita tener en las instalaciones. Vamos a ver, ¿cierto?, el marco normativo, qué nos exige el nuevo reglamento, en qué tenemos que estar atentos finalmente cuando hagamos instalaciones. Les vamos a presentar, ¿cierto?, una guía que realizamos, ¿cierto?, durante este año que un poco lo que busca es facilitar la comprensión también de los cambios, principalmente en las instalaciones residenciales. Ya la vamos a dejar ahí disponible para que la puedan descargar, ¿cierto?, ya sea en sus teléfonos o a través de sus computadores. Y vamos a finalizar, ¿cierto?, con un poquito revisando cuáles son los beneficios que nos ofrece finalmente nuestra serie domiciliaria Noble respecto, ¿cierto?, a las instalaciones eléctricas. Ese es el contexto. Comencemos entonces cuanto antes y primero haciendo obviamente un repaso. Ya me imagino que la gran mayoría de los que están conectados, ¿cierto?, comprende un poco cómo funciona finalmente o cómo se produce la energía eléctrica y esta llega hasta nuestras casas. Ya de todas maneras vamos a hacer ahí un breve repaso porque es un proceso finalmente, ¿cierto?, que involucra a muchas personas, que tiene también mucha tecnología, que tiene un gran trabajo de fondo, ¿cierto?, para poder disponibilizar la energía eléctrica en nuestros hogares, ya a través de las centrales, ¿cierto?, de generación, que pueden ser del tipo convencional o que pueden ser, ¿cierto?, del tipo de energía renovable. Ya vamos a tener, obviamente, la producción de la energía eléctrica, ¿cierto?, que posteriormente va a ser entregada a redes de transmisión. Recordemos que nuestro sistema eléctrico es un sistema que es centralizado de generación, ya que desde un punto después se reparte hacia las grandes ciudades o centros de consumo a través de las redes de transmisión y distribución. Por tanto, en la generación posteriormente pasa, ¿cierto?, el transporte, estas grandes líneas que de repente vemos nosotros cuando vamos viajando hacia el norte o hacia el sur, ¿cierto?, de Santiago, nos vamos a encontrar con estas grandes líneas en las cuales se alcanzan, ¿cierto?, incluso tensiones de hasta 500 kilovoltios para poder generar su transmisión. Posteriormente, ¿cierto?, cuando ya están llegando a los centros de consumo o en los mismos centros de consumo, en las ciudades, por ejemplo, ya pasan finalmente hacia las redes de distribución. Bien, en las redes de distribución, ahí tenemos distintos tipos de tensiones, depende también mucho la compañía finalmente que haga la distribución, ¿cierto? En las zonas hay distintos niveles de tensión de distribución y posteriormente, ¿cierto?, es donde se hacen las bajadas en los transformadores que nosotros conocemos, ¿cierto?, ya sean subestaciones aéreas o en subestaciones, ¿cierto?, terrestres cuando se trata de clientes más industriales. Y de esa manera llegamos con la energía eléctrica hacia los clientes, hacia el consumidor final o el usuario final. Entonces, es un proceso, ¿cierto?, bastante grande que comprende un trabajo bastante importante y relevante, con medidas de seguridad muy exigentes finalmente en todo esto. Entonces, fíjense lo importante que es
para poder mantener finalmente los estándares, ¿cierto? El trabajo que se hace en la producción de electricidad, que nosotros no fallemos finalmente en el último eslabón, ¿cierto? Hay todo un aparato finalmente para que la energía llegue hasta nuestras casas, ¿cierto? Hacia nuestras industrias, por decir así, y por tanto es súper relevante que cómo nosotros desarrollemos las instalaciones, finalmente los puntos de consumo sean también con los mismos estándares de calidad, de seguridad, para garantizar, ¿cierto? También que este trabajo hasta el último eslabón, ¿cierto? Funcione de manera correcta. Bien, entonces es un poco el propósito también de mostrarles, ¿cierto? El cómo llega. Ahora, si ya hacemos un zoom y nos vamos directamente, por ejemplo, a analizar o ver en el caso de una casa, nos vamos a pillar, ¿cierto?, con esto, donde finalmente recibimos la alimentación, ¿cierto?, proveniente de alguna de las fases, ¿cierto?, que tenemos a partir de una subestación aérea, ¿cierto?, y a su vez también recibimos el neutro, ¿ya? Y es aquí donde parte o tenemos que nosotros revisar un primer punto, ya es hacer la diferencia, ¿cierto?, entre lo que es finalmente una tierra de protección o una tierra de servicio, ¿ya? Hay que recordar, ¿cierto?, que nosotros necesitamos finalmente tener un buen punto de tierra, ¿cierto?, cuando tenemos, obviamente, nuestras instalaciones por seguridad, ¿cierto? Estos habitualmente se hacen con barras Cooper, ¿cierto? O mallas, ¿cierto? Cuando las infraestructuras también son más grandes. Y esto nos va a garantizar a la larga una canalización finalmente para las corrientes de falla, ¿ya? Ahora, nuestro sistema finalmente también cada ciertos tramos hace el aterrizaje del neutro, ¿ya? Por eso, si nosotros tuviéramos que hacer una medida entre el neutro y entre la Tierra, lo que debiésemos medir son 0 voltios, ¿ya? Porque efectivamente el neutro también está aterrizado, ¿ya? Cuando de repente se provocan algunos desbalances de fase, efectivamente vemos que existe un voltaje también en el neutro o en otras situaciones en las cuales pueden haber, de hecho, algunos armónicos también podríamos ver ciertos niveles de tensión en el neutro, ¿ya? Pero el objetivo principal, ¿cierto?, de esto es garantizar, ¿cierto?, una canalización para las corrientes de falla, para que precisamente no pase lo que está en la imagen de ahí arriba, ¿ya? Que era algo muy común, ¿cierto?, también años atrás, cuando las carcasas de los equipos se energizaban y terminaban siendo un riesgo, ¿cierto?, para la seguridad de las personas, ¿ya? Acá hay otro elemento que es súper relevante y que lo van a ver en la próxima jornada, ¿cierto?, de webinar, que son el esquema de protecciones, ¿cierto? El esquema de protección es relevante, sobre todo el uso de la protección diferencial, que es finalmente la protección que cuida, ¿cierto?, protege la vida, ¿ya? Recordemos que un termomagnético, su función es proteger la instalación eléctrica, desconecta, ¿cierto?, ante sobrecargas y cortocircuitos, pero finalmente no es capaz de detectar cuando existe una falla de aislación, ¿cierto? Y esta afecta a una persona. Entonces, en esos casos, la protección diferencial es quien cumple ese rol, por eso su importancia y relevancia, ¿ya? Y la importancia también que venga acompañado de una debida puesta a tierra. Bien. Ahora, el perímetro, ¿cierto?, de soluciones, ahora tenemos que verlo en una concepción un poquito más amplia. Ya habitualmente cuando hablamos de, de instalaciones domiciliarias, ¿cierto? O cuando hablamos más del sector residencial, tenemos, yo creo, muy en mente siempre el que estamos hablando de alguna casa, ¿cierto? Y nos preocupa o vemos los elementos que finalmente están en el interior de la casa, los tableros eléctricos, las placas, enchufes, interruptores, ¿cierto? Que es lo habitual dentro de una instalación de tipo residencial. Pero no podemos perder de vista, ¿cierto?, que a la larga las ciudades muchas veces cuando ya son grandes dejan de expandirse, ¿cierto?, tanto o de ampliarse tanto en superficie y empiezan a crecer, ¿cierto?, de manera vertical. Santiago, Concepción, Viña y muchas, ¿cierto?, de las ciudades principales ya vemos la tendencia en las cuales las ciudades están creciendo en altura, ¿cierto?, más que finalmente geográficamente expandiéndose. Por tanto, cuando aumenta la construcción, ¿cierto?, en altura, también empiezan a aparecer otras necesidades de instalación que nosotros tenemos que considerar, ¿cierto?, también dentro de los perímetros de soluciones en las cuales
podemos tener acción, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del interior de las viviendas, ya sean casas o departamentos, claramente vamos a mantener el tema de los tableros, las protecciones, las series, ¿cierto? De enchufes, interruptores, incluso, ¿cierto? La comunicación, ya sea citofonía, ¿cierto? Incluso algunos controles smart a través de domótica, ¿cierto? De un tipo u otro. Bien, dentro de ese perímetro que tal vez es el más conocido para nosotros, me están pidiendo que les mande el link de descarga por el chat, no hay problema, denme un segundito y ahí está el link de descarga por el chat. En el caso, ¿cierto? De las viviendas, eh, hay cosas, ¿cierto?, que son atributos finalmente que se valoran también por parte de los usuarios, como por ejemplo el diseño, la diferenciación, ¿cierto?, de los elementos, el confort, la innovación, ¿cierto? Son distintos elementos a la larga que toman relevancia. Pero cuando hablamos de instalaciones, ¿cierto? En viviendas que también forman parte de un edificio, ¿cierto? Hay otros elementos también en los espacios comunes que toman más relevancia y que en la actualidad también, ¿cierto? Están siendo cada vez más relevantes porque, veamos, pongamos en contexto, muchas veces tenemos departamentos que son pequeños, por tanto en los edificios se busca potenciar las áreas comunes, ¿ya? Y dentro de esas áreas comunes vamos a tener necesidades como, por ejemplo, el control de la iluminación a través de sensores para hacerlo eficiente, los alumbrados de emergencia, los sistemas de citofonía en general para todo el edificio, ¿cierto? Y los tableros, por ejemplo, de control de luces, que sean obviamente más inteligentes, que nos permitan finalmente tener un control más sencillo, ¿ya? Y se valoran otro tipo de cosas, como son, por ejemplo, la eficiencia, el ahorro de energía, la integración y la seguridad, ¿cierto? Entonces, hay que hacer un poquito el cambio de switch y ver ahora las instalaciones, ¿cierto? Del sector residencial de una perspectiva bastante más amplia, ¿ya? Porque ya no solamente hay casas, ¿cierto? No solamente está este concepto, sino que además empiezan a aparecer zonas comunes que cada vez se enriquecen más, ¿bien? Eh, Otro de los puntos importantes a tener en cuenta y que ya está hace unos años, ¿cierto? Es la de Educto, la posibilidad, ¿cierto? De que tengamos acceso a más, ¿cierto? De alguna empresa de comunicaciones, ya no vernos limitados solamente a a una única compañía finalmente que suministra todo el edificio. Entonces, son distintas necesidades finalmente que se conforman dentro del perímetro de soluciones para un proyecto, ¿cierto? O para un sector residencial. ¿Bien? Ahora, en este mismo contexto, dame un segundo, en este mismo contexto, las necesidades finalmente, las demandas de las instalaciones eléctricas también han ido cambiando. Antes, claro, lo cotidiano era solamente los interruptores y los enchufes, ¿cierto? Los circuitos tal vez más conocidos por todos, 12, 15, 24, pero ahora, ¿cierto? Con el paso del tiempo, la gente también busca más confort, busca más comodidad, entiende y comprende mejor también las nuevas tecnologías. Por tanto, en ese contexto también se arriesga o se atreve finalmente a solicitar o a pedir instalar, ¿cierto? Otro tipo de elementos, como por ejemplo los dimmers, ¿cierto? O la posibilidad de atenuar, ¿cierto? La intensidad de la iluminación, ya el contar, por ejemplo, con cargadores USB como parte de la instalación, ¿cierto? El tener cargadores inalámbricos o el ya tener más acceso, ¿cierto? A distintos dispositivos o conexiones multimedia para consolas, para distintos elementos. Entonces, nos fuerza un poco también a conocer, ¿cierto? El cómo instalar estos nuevos elementos, ¿cierto? Cómo los puedo integrar, en qué lugares, ¿cierto? Pueden ser útiles o yo los puedo ofrecer. Bien, entonces, este perímetro de soluciones cada vez se amplía más, cada vez, ¿cierto? Existen más necesidades, ¿cierto? O van apareciendo nuevas solicitudes y es importante tenerlas en mente. Entonces, la idea de hoy también es justamente revisar cómo son las conexiones, qué tan difícil es, cuáles son los tips necesarios, todo eso lo vamos a ver entonces el día de hoy. Bien, eh, ya para un poco entrar en materia, quiero mostrarles un abanico de posibilidades bastante amplio. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque hay que comprender que también cada tipo de proyecto tiene distintas necesidades, ¿ya? En esta escalera que nosotros vemos acá, ¿cierto? Presentamos finalmente las distintas líneas de series domiciliarias que tiene Betichino, ¿cierto? Desde los segmentos más económicos, ¿cierto? Hasta los segmentos más premium, ¿ya? Y la idea es que ustedes más o menos tengan la noción, ¿cierto? De con qué tipo de series, por ejemplo,
podríamos obviamente abordar distintos proyectos. Cuando hablamos de proyectos, por ejemplo, que son más económicos o donde en realidad el costo de la instalación reviste una importancia súper grande, es casi mandatorio. Imaginémonos, por ejemplo, un proyecto social, ¿cierto?, de viviendas sociales. Claramente ahí necesitamos, ¿cierto?, velar por el tema de los costos sin dejar de lado la seguridad y la calidad, ¿cierto?, de los elementos. Entonces, ese tipo de proyectos podemos abordarlos sin ninguna duda con series como, por ejemplo, Lúcica, ¿cierto?, o Modus, que nos van a ofrecer, ¿cierto?, seguridad, calidad, ¿cierto?, en un solo tono de color, donde de esa manera permite también tener un mejor costo finalmente para la instalación, pero sin dejar de lado la posibilidad de tener funciones que son necesarias, como por ejemplo cargadores USB, ¿cierto?, en el caso de Lúcica. Bien, vamos a ver que el cargador USB cada vez ya es una necesidad en todas las instalaciones. Entonces, finalmente no es bueno el discriminar, ¿cierto?, entre lo más económico y lo más premium para poder contar con un cargador. Es importante que esté finalmente en toda la gama porque ya, como digo, es una necesidad. Bien, si ya, por ejemplo, lo que buscamos es un poquito más de color, ¿cierto?, son funciones distintas para un proyecto tal vez más común, ¿cierto?, o de los más típicos que vemos. Si nos saltamos, por ejemplo, a móviles, vamos a encontrar, ¿cierto?, esa gama, ya vamos a encontrar más funciones, más colores, ¿cierto?, incluso hasta una materialidad también extra metal, que nos va a permitir, ¿cierto?, diferenciar un poco más o tener, ¿cierto?, mayor cantidad de opciones finalmente dentro de este proyecto. Bien, ahora, cuando abordamos, por ejemplo, instalaciones que no solamente son residenciales, ¿cierto?, sino que también pueden ser instalaciones de otro tipo más terciarias, claramente Matic y Magic van a ofrecer, ¿cierto?, una solución súper completa, ¿ya? Recordemos, Matic y Magic son líneas muy tradicionales, ¿cierto?, de Betichino, que están principalmente como en el sector, en el segmento más intermedio, ¿cierto? Me va a ofrecer una gama de colores bastante amplia, ¿cierto?, si yo quiero hacer algo distinto en una instalación residencial, ¿ya? Y también me va a entregar opciones súper robustas que podría utilizar, ¿cierto?, en instalaciones más del tipo terciario, acompañado lógicamente de un portafolio bastante grande de módulos, ¿cierto? Y de soluciones distintas, bien, interruptores de distintas capacidades, ¿cierto? Dimmer, sensores, son varias las cosas que podemos sumar finalmente a la instalación. Ya si nos vamos en la parte más alta de la escalera, por ejemplo, cuando buscamos o queremos que nuestros proyectos sean distintos, se diferencien, ¿cierto? El otro día en un taller lo mencionaba así, ¿cierto? Si tuviéramos que abordar, ¿cierto?, la casa que Farcas, por ejemplo, que donó hace pocos días. Hablamos de proyectos que claramente buscan diferenciarse, ¿cierto? Buscan ser distintos, tener obviamente más tecnología, más diseño, más materialidades diferentes y para eso obviamente podemos acceder a líneas, ¿cierto?, que nos proporcionan este tipo de elementos, como es el caso, por ejemplo, de Living Light, como es el caso, ¿cierto?, de Living Now, donde hay otros atributos, ¿cierto?, distintos, hay obviamente seguridad y calidad, pero también existe, ¿cierto?, distintas materialidades, distintas formas, ¿cierto?, de operación y que nos ofrecen también esta posibilidad de tener una instalación diferente, ¿cierto? Ahora, un elemento súper importante a destacar en la actualidad, desde las series, por ejemplo, de Matic, Living Light y Living Now, es que ambas, ¿cierto? Estas tres series ya tienen la posibilidad además de ser conectadas. O sea, son series que si yo considero, por ejemplo, los productos conectados de ellas, voy a poder además controlarlas desde mi teléfono sin ningún problema, ¿cierto? Y hacer procesos de automatización, ¿cierto? Crear escenarios dentro de mi proyecto. Bien. No voy a ahondar más en eso porque claramente ahí tenemos un webinar, ¿cierto?, destinado a contarles sobre eso, a abordar este tipo de proyectos, ¿cierto? Incluso después una especialidad completa de ver cómo podemos hacer que una casa sea mucho más inteligente. Bien, entonces el mensaje clave acá es que es bueno conocer un portafolio amplio de soluciones porque no todos los proyectos son iguales, ¿bien? No todos los vamos a tener que abordar con los mismos elementos, ¿cierto? Por tanto, mientras más opciones, ¿cierto?, conozcamos, claramente es positivo, ¿cierto? Y nos va a permitir llegar de mejor manera. Bien, ahora en el contexto, ¿cierto?, de las instalaciones residenciales hay que tener algunas cosas en cuenta. Siempre el velar por los costos de los proyectos es relevante, o va a ser relevante, ¿cierto? Y sobre todo cuando hablamos de proyectos en los cuales, no sé, son viviendas sociales o se quiere optimizar finalmente, ¿cierto?
alguna ganancia a partir de ello. ¿Ya? En estos casos, siempre lo que sucede, y eso no solamente en el sector eléctrico, pasa finalmente para todas las especialidades, es que se tratan de cumplir siempre los estándares mínimos. ¿Ya? Es por eso la necesidad, ¿cierto?, de elevar cada vez más los estándares normativos y de seguridad, porque de lo contrario todavía seguiríamos utilizando, ¿cierto?, el cableado aislado con género o las protecciones, ¿cierto?, tipo tapones, que cuando se quemaban los fusibles poníamos un clavo. ¿Ya? Si no se hacen los cambios normativos necesarios, seguiríamos cumpliendo estándares muy, muy bajos de instalación que claramente no garantizan los niveles de seguridad necesarios, ¿cierto?, para una instalación. Entonces, a través de leyes, de decretos, de normativas, ¿cierto?, de reglamentos, certificaciones, se fuerza principalmente a elevar estos estándares que permitan tener instalaciones mucho más seguras, ¿cierto?, y de calidad. Además, estamos frente a una situación que probablemente siga siendo de esta forma y cada vez más intensiva. La electricidad es sin duda la energía más versátil. La podemos transformar en calor, en luz, en sonido, en lo que queramos de manera muy rápida. Y eso hace que cada vez tengamos más productos que funcionan, ¿cierto?, con electricidad y por tanto exigen, ¿cierto?, también una demanda mayor a nuestros sistemas eléctricos. ¿Ya? Eso no cabe duda que va a seguir siendo así, la electricidad, ¿cierto?, va a seguir en aumento sus niveles de demanda y por tanto las instalaciones tienen que estar preparadas para poder soportar todos estos equipos nuevos, ¿cierto?, y garantizando también calidad y seguridad, sobre todo en su funcionamiento. Bien. Eh, Fíjense lo que pasaba, ¿cierto? Solamente para que vayamos fijando un contexto. Fíjense lo que pasaba en cuanto a las fatalidades por electrocución antes de que entrara la norma 4/2003, ni siquiera nuestro reglamento actual, sino que en la norma que teníamos anterior, que duró 18 años, teníamos un alto número de fatalidades por electrocución, debido precisamente a eso, a la precariedad finalmente de nuestras instalaciones, a la mala regulación finalmente que teníamos o normativas de instalación. A medida que se introdujo la norma 4/2003, automáticamente, ¿cierto?, la fatalidad por electrocución empezó a disminuir. ¿Ya? Después, con el aumento de distintos productos, finalmente en el mercado eléctrico fue necesario incluir, ¿cierto?, o introducir la certificación de productos, ¿cierto?, para garantizar que estos cumplan con estándares de calidad, ¿cierto?, y de seguridad para las instalaciones eléctricas. Y nuevamente el resultado, ¿cierto?, de esta nueva normativa o esta nueva solicitud finalmente hace que la curva, ¿cierto?, la fatalidad por electrocución siga disminuyendo. Entonces, esto es un poco el reflejo de entender que mientras finalmente mayor regulación, ajustes y seguridad se vaya estableciendo como un estándar mínimo a través de las normativas y los reglamentos, esto hace que las instalaciones sean más seguras y menos riesgosas. Bien, ¿quiénes son los responsables también de velar por que estas instalaciones cuenten con las condiciones necesarias para ello? Vamos a hablar de dos líneas o de dos vertientes, ¿cierto? Cuando vamos por el camino, ¿cierto?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos vamos a encontrar con que ellos tienen organismos, divisiones, secretarías regionales, ¿cierto?, que tienen como misión velar por los estándares de calidad, ¿cierto?, sobre todo en las viviendas, principalmente en las viviendas que son del tipo social, ¿ya? Para ello ellos trabajan, ¿cierto?, a través del SERVIO y de la división técnica que busca precisamente esta calidad y que finalmente establece o expresa mediante un itemizado técnico todos los elementos que son obligatorios, que se tienen que cumplir finalmente para garantizar la calidad, ¿cierto?, en las viviendas. Ahora, estos itemizados no solamente conllevan la especialidad de electricidad, sino que varias más, ya velando un poco por la calidad completa, ¿cierto?, del conjunto. Ahora, por el otro lado, y sin duda la más relevante, es finalmente el Ministerio de Energía, que a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿cierto?, es el encargado finalmente de entregar las licencias de los instaladores eléctricos certificados, son ellos los responsables de eso, es el responsable de velar finalmente por el cumplimiento de las certificaciones, ¿cierto?, de los productos eléctricos, son ellos los que finalmente impulsan la certificación de los productos y aparece este famoso QR, ¿cierto?, que nosotros vemos cuando vamos y compramos un enchufe, ¿cierto?, u otros elementos que son mandatados a certificar. Y obviamente son, ¿cierto?, los responsables también de los cambios normativos. Ya veamos que cuando hablamos del cambio normativo desde la norma de instalaciones eléctricas pasamos de la 4/2003 con 175 hojas a un nuevo reglamento que tiene 478 hojas. Ya claramente es un desafío bastante interesante el
saber, conocer finalmente estas nuevas normas de instalación, ¿cierto? Tenerlas ahí bien presentes. Y no es tarea fácil, ¿cierto? Si prácticamente se triplicó, ¿cierto? La cantidad de hojas. Era absolutamente necesario de realizar, sin duda, porque ya teníamos una normativa de más de 18 años, varias tecnologías habían cambiado, ¿cierto? O habían aparecido otras nuevas y era necesario también regularlas, ¿bien? Entonces, imprime ahí un desafío importante. Para eso, en esta gráfica podemos ver cómo finalmente cada uno de esos pliegos técnicos del nuevo reglamento se vinculan, ¿cierto?, a las distintas partes de una instalación, ¿cierto?, eléctrica. Yo acá dejé destacado solamente las relevantes que nosotros vamos a conversar un poco el día de hoy, las instalaciones de uso general, sobre todo, eso es lo más relevante de la capacitación del día de hoy, conductores y canalizaciones, ¿ya? Eh, Nosotros siempre en Legrand y Beticino hemos un poco velado por tratar de ser un aporte, ¿cierto?, en ese sentido, y de ayudar a que las instalaciones eléctricas sean más seguras, ¿cierto?, a orientar finalmente cuáles son los productos más adecuados finalmente para un tipo de instalación, ¿cierto?, y a recomendar finalmente a todos nuestros partners, ¿cierto? Y clientes, el cómo hacer, ¿cierto? De una manera adecuada las instalaciones con los elementos adecuados. Y es por eso que hemos desarrollado finalmente varias guías a lo largo del tiempo, ¿cierto? Que a la larga orientan en este sentido. La última de ellas es precisamente la guía del electricista que generamos este año. Es un pequeño libro, ¿cierto? Que nos va a permitir, obviamente, guiarnos, ¿cierto?, a través de los puntos más relevantes a tener en cuenta de las instalaciones eléctricas residenciales. Ese es el objetivo. Entonces, yo desde ya los invito a que puedan descargar esa guía en formato digital a través de sus teléfonos. Yo les voy a compartir igual de inmediato ahora el link para que lo tengan y lo puedan descargar en sus computadores, pero si escanean este código QR ya van a poder a través de sus teléfonos descargar esta guía en PDF y tenerla a mano, ¿cierto? Para que incluso la vayamos utilizando ahora mismo a medida que desarrollemos esta presentación. Entonces, denme un segundito, yo les voy a compartir también esta guía, ¿cierto? Les voy a compartir esta guía de manera como un link, ¿cierto? Que lo puedan descargar a sus computadores sin mayor dificultades. Denme un minuto. Mientras tanto, los que quieran tenerla también en sus teléfonos, que es una buena herramienta, pueden hacerlo, ¿cierto?, a través del código QR que está en pantalla. Bien, yo acá ya tengo el link, se los voy a compartir entonces de inmediato a través del chat. Ahí está. Pueden descargarlo entonces también directamente a sus computadores si así lo quieren. Bien, ¿qué es lo que tiene, cierto? Juan, ¿te refieres al link que dejé, al link que dejé puesto en el chat? Si es así, denme un segundito y les comparto de inmediato. Sí, ya. Gracias, Juan, por avisarme. Déjenme entonces enviarles al tiro este otro link. Denme un segundito. Pum, pum, pum. Y les comparto desde ya, entonces. Ahora sí, Juan, tú me comentas si funciona bien entonces ese otro link con la presentación. ¿Bien? Excelente. Ya. Eh, Avancemos entonces, vamos a ya entrar más de lleno en los puntos. ¿Qué es lo que van a encontrar, cierto, en esa guía que les acabo de compartir y que estaba también a través del código QR? Hay distintos puntos dentro de, cierto, de esa guía. Nosotros, como dije al inicio, nos vamos a enfocar principalmente en la parte de canalizaciones, ¿cierto? Y las instalaciones generales, ¿ya? Pero en esta guía van a encontrar, obviamente, un extracto, ¿cierto?, del Decreto Supremo número 8, las definiciones generales, van a encontrar un apartado, ¿cierto?, de los tableros eléctricos, que sin duda la van a utilizar en el segundo webinar de este ciclo, donde van a ver toda la parte de protecciones residenciales, ya las protecciones eléctricas, ¿cierto?, que también lo van a abordar en el webinar, ¿cierto?, que viene de este ciclo.
Y lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Que son canalizaciones, cajas de derivación, las exigencias por recinto, ¿cierto? Y los esquemas de conexionado, finalmente, que nos vamos a enfrentar habitualmente en una instalación, ¿cierto? Residencial. Dejamos también unas páginas dedicadas a las nuevas tendencias, donde principalmente nos enfocamos en dos cosas. Uno, las instalaciones smart, ¿cierto? A través de productos, ¿cierto? Directamente conectados, ¿ya? Y también electromovilidad, que claramente es algo que pronto va a ser mucho más del cotidiano, ¿cierto? Cada día. Eh, Hablemos entonces un poquito de los cambios normativos en materia de instalaciones generales. Partamos obviamente a través de las canalizaciones y las cajas de derivación. Hay cosas súper relevantes de entender acá. De partida, ¿cierto? Establecer que cuando necesitemos hacer uniones y derivaciones, ¿cierto? De los conductores en ningún caso los vamos a poder, ¿cierto?, realizar en las mismas canalizaciones. Tenemos que hacerlo, ¿cierto?, a través de cajas de derivación. Bien, entonces ese es un punto súper relevante. Uniones, ¿cierto?, derivaciones deben realizarse siempre en cajas de derivación. Ahora, los módulos, ¿cierto?, ya sea interruptores y enchufes, no pueden ser instalados sin una respectiva caja. Ya eso también es súper importante tenerlo en cuenta, el hecho de dejar de repente adosado interruptores o enchufes, ¿cierto?, en alguna madera, en algún lugar así, que en muchas oportunidades lo he visto, no está de acuerdo a la norma, ¿cierto? Es necesario instalarlo en cajas de derivación, salvo que, ¿cierto?, lo estemos realizando en algún otro tipo de elemento que esté diseñado para poder soportar en sí, ¿cierto?, estos módulos de interruptores, de enchufe u otras funciones, como son, por ejemplo, las canalizaciones de LP, ¿cierto?, columnas o bloques de escritorio u otros elementos que efectivamente van a admitir, ¿cierto? O están diseñados para soportar, ¿cierto?, el eclipsaje de alguno de estos módulos. De lo contrario, ¿cierto? Y en el contexto principalmente de instalación residencial, tiene que estar en una caja de derivación. Ya es un punto súper importante. Bien, además, y esto también es un cambio importante tener en cuenta, todos los centros de iluminación, ¿cierto? Finalmente las salidas de las luminarias que habitualmente solíamos ver con un tubo de PVC, ¿cierto? Todos los centros de iluminación ya no pueden terminar así, tienen que terminar en una caja de derivación, ¿ya? Por tanto, vamos a necesitar claramente más cajas de derivación dentro de una instalación. Ya, y esto es a propósito de garantizar también, ¿cierto?, un conexionado de mejor manera, ¿cierto?, tener disponibilidad en algunos casos de neutro, ¿cierto?, de las tierras, por ejemplo, de los circuitos de iluminación, etcétera. Bien. Eh, Otra cosa relevante es que hay distintos tipos de caja, ya no todas las cajas de derivación me van a prestar una buena utilidad en todos los entornos. Existen distintos tipos. Por ejemplo, si nos vamos en la parte superior de la presentación, esa caja naranja que vemos ahí, la 503T para nosotros, ¿cierto? Es una caja de una profundidad bastante menor, es una caja mucho más útil para poder utilizar en tabiquería, ¿cierto? Habitualmente los tabiques tienen alrededor de 7 centímetros, un poquito más, por lo tanto es necesario finalmente que la caja también tenga una profundidad menor. En el caso de la segunda, ¿cierto? Esta amarilla que vemos acá es una caja idealmente para albañilería. Esta silla tiene una mayor profundidad, me deja más espacio finalmente también para albergar el cableado y tiene además también un nivel de resistencia distinto para poder ser instalado, ¿cierto?, en este tipo de entorno. Y en la parte inferior, ¿cierto?, la caja negra que ven ahí es una caja, ¿cierto?, 503M pensada para el hormigón, ¿ya? Cuando obviamente la instalación, ¿cierto? O se está haciendo esta infraestructura y es necesario considerar estas cajas, ¿cierto? En hormigón, estas tienen que tener la resistencia adecuada para recibir la colada del hormigón, ¿cierto? En este caso incluso cuentan con una protección en el interior para evitar que el hormigón ingrese también dentro de la caja. Entonces son distintos tipos de aplicación. Si yo, por ejemplo, tomo la caja naranja para usarla en el hormigón, probablemente no resista porque no está diseñada finalmente para ese tipo de esfuerzo también mecánico de recibir, ¿cierto?, ese peso encima. Entonces es importante conocer distintas opciones de cajas para poder utilizar la más adecuada, ¿cierto?, en el tipo de instalación que yo tenga. Bien. Y obviamente con la modularidad adecuada también para lo que yo voy a instalar. Son puntos relevantes. Bien. ¿Qué pasa con los interruptores? ¿Cierto? Todos los interruptores o comandos, ¿cierto?, en los centros, ¿cierto?, se tienen que instalar de modo tal que se puedan apreciar
a simple vista sus efectos. O sea, en otras palabras, nada de andar escondiendo los interruptores, ¿ya? Los interruptores tienen que quedar en un lugar de fácil acceso donde nosotros veamos finalmente el efecto de presionar ese interruptor. Bien, además establece, ¿cierto?, que las alturas de montaje tienen que estar comprendidas entre los 80 centímetros y 1,40 m desde el piso terminado, ya, o transitable también se podría decir, ¿cierto? Es el rango en los cuales nosotros tenemos que colocar los interruptores. Bien, ahora, ¿qué pasa con los enchufes? En la 4.2003 nosotros teníamos definido la distancia en la cual teníamos que colocar los enchufes. Ahora, ¿cierto? Ese punto cambia, para mí esto de manera bastante positiva, y establece que los enchufes deben instalarse en los puntos fácilmente accesibles y la altura, ¿cierto?, va a ser de acuerdo a la necesidad de uso. Eso es súper relevante porque ya sabemos que tenemos algunos artefactos eléctricos que tienen cables bastante cortos porque suelen consumir mayor corriente, ¿ya? Y por tanto, el dejar la toma eléctrica o poder dejarla a la altura más adecuada también es positivo, ¿cierto? Y es una ganancia en ese aspecto. Bien, ahora, otro punto importante es que en los centros de alumbrado, ¿cierto? No vamos a poder utilizar, y esto es un clásico, ¿cierto? De seguro muchas instalaciones lo habrán visto así, no podemos, ¿cierto?, utilizar los conductores eléctricos como un medio de soporte para las lámparas. O sea, esto que vemos en la parte superior de la pantalla, que era un clásico, ¿cierto?, ver el cable, ¿cierto?, saliendo por una boca de tubo y luego la luminaria, ¿cierto?, el soquete conectado y todo soportándose a través del cable, está prohibido, ¿ya? Entonces, ya solo en esa imagen podemos ver dos cosas, ¿cierto?, que nosotros ya no podemos hacer. Uno es salir, ¿cierto?, al exterior con una boca de tubo. Ahí la terminación tiene que ser una caja de derivación, ¿cierto? Y obviamente en el caso de la luminaria, de este cable, el cable no puede ser el mecanismo de soporte, ¿ya? Si por ejemplo tenemos una lámpara que efectivamente es colgante, ¿ya? Lo correcto no es que el cable sea finalmente quien está soportando el peso de la lámpara, sino que ahí en esos casos habría que acompañarlo de alguna piola de acero, ¿cierto?, que permita distribuir el peso y ser ella el soporte y no el cable, ¿ya? Entonces, esto que vemos ahí en imagen ya está absolutamente prohibido de desarrollar en todas las instalaciones, ¿cierto? Eh, ¿Qué otro punto es relevante? Que además todos los centros de iluminación finalmente tienen que contar con el conductor de puesta a tierra de protección. Ya esto también es importante destacarlo. Los enchufes ya estamos obviamente acostumbrados a hablar de tierra, pero muchas veces en los centros de iluminación, ¿cierto? No en donde llegan los portalámparas, por ejemplo. Ahí estamos acostumbrados a tener fase y neutro o la vuelta y el neutro. Pero ¿por qué es relevante también ahora llegar con un conductor de tierra? Porque muchas de las luminarias son, ¿cierto?, metálicas, ¿ya? Y no podemos en ningún caso descartar, por ejemplo, que haya algún problema de aislamiento en un cable que haga contacto con una carcasa metálica, ¿ya? Y que una persona al simplemente limpiarla con un paño, ¿cierto?, que pueda estar húmedo, se electrocute. Entonces, es necesario finalmente disponer del cable de tierra en ese tipo de instalaciones para garantizar que si hay algún chasis o carcasa metálica en la luminaria se pueda aterrizar de manera correcta. Bien, eh, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una propuesta que es bastante útil, ¿cierto? Cuando queremos hacer, tomar un poco las dos acciones. El cumplir, ¿cierto?, con que el centro de iluminación termine en una caja de derivación y además, ¿cierto?, que el cable no sea el soporte de la luminaria. Y en esos casos, por ejemplo, esta combinación de plafón, ¿cierto?, con caja es bastante útil. Voy a poder dejar la caja de derivación en techo, ¿cierto? Y además el plafón va a poder unirse, anclarse directamente hacia la caja. Por tanto, no va a ser el cable quien va a estar siendo sometido a un esfuerzo mecánico, ¿cierto?, soportando el peso del conjunto, ¿ya? O sea, es importante a tener en cuenta como parte de las instalaciones. Lo otro importante es que tenemos que también un poco expandir, ¿cierto?, las posibilidades de instalación. Estamos muy acostumbrados, y en lo cotidiano, de ver, ¿cierto?, modularidades de tres, ¿cierto? Eso es lo más común en todos lados, ver, ¿cierto?, las cajas, soporte y todo para 3 módulos. Pero hay que tener en cuenta que existen, ¿cierto?, modularidades mayores y que en algunos casos, por ejemplo, pueden ser relevantes de conocer cuando, por ejemplo, no sé, quiero agregar cargador USB, pero no quiero perder con eso enchufes. Ya ahí claramente yo podría optar por alguna modularidad mayor para considerar, ¿cierto?, esto como parte de la instalación. Bien, entonces es para que tengan ahí en mente de que si bien los 3 módulos son lo cotidiano, son lo más común de ver, también existen otras modularidades en cajas, en soportes que nos van a permitir, ¿cierto?, su uso o presentar, ¿cierto?, diferentes alternativas de
solución a un proyecto. ¿Bien? Hablemos un poco entonces de las exigencias ahora por recinto. En esta parte o en esta sección, que van a poder también ver en la guía, lo que hacemos es presentar, ¿cierto?, los puntos que son normativos, pero también algunas recomendaciones de elementos que podrían estar, ¿cierto?, en determinados recintos. O sea, en el caso, ¿cierto?, de los dormitorios, como se muestra ahí en imagen, ¿cierto?, tenemos que primero destacar un punto que es del reglamento, donde se señala que tanto dormitorios, cocinas, baños, living, comedor y salas de estar, cuyas superficies sean menores a los 10 metros cuadrados, nosotros tenemos que a lo menos considerar un centro de iluminación. ¿Eso qué significa? Que a lo menos tenemos que tener un interruptor simple, como se conoce, o 912, que nos permita comandar, ¿cierto?, una luminaria. Ahora, si el recinto es mayor a 10 metros cuadrados, deberíamos considerar a lo menos, ¿cierto?, dos interruptores del tipo 915, ¿cierto?, que permitan comandar ciertos centros de iluminación de manera independiente. Por tanto, menos de 10 metros cuadrados, imagínense un recinto de 3 metros por 3 metros, yo te diría considerar, ¿cierto?, un interruptor 912, ¿ya? Y si el recinto es mayor a eso, mayor a 10, o sea, uno de 4 por 4 metros, ¿cierto?, ya hablamos de un 915, así lo establece. Ahora, cuando hablamos en el contexto del dormitorio hay otros elementos que claramente nosotros necesitamos también instalar, como son los enchufes, lógicamente, podríamos instalar cargadores USB, ¿cierto?, tomas de televisión, RJ45, según sea la necesidad. Ya lo importante es cumplir, ¿cierto?, ese punto normativo en cuanto a la cantidad de centros de iluminación según la superficie del recinto, ¿cierto?, donde estamos desarrollando la instalación. En materia de enchufes, ¿cierto?, también el RIC 10 señala que en dormitorios, living, comedor, salas de estar, finalmente se tienen que instalar a lo menos un enchufe doble o triple. Fíjense, enchufes del tipo doble o triple. Ya los enchufes de una sola toma, por decir así, van a ser cada vez de menos instalación. Se necesitan enchufes dobles o triples por cada 8 metros de perímetro o fracción del recinto. Entonces, claramente necesitamos más tomas. Ya lo habíamos dicho al inicio de la capacitación. Cada vez tenemos más aparatos. Miguel dice que se pegó. No sé si es el único que está con problemas. Los demás están viendo bien, escuchan bien. Por favor, me comentan ahí. Y vamos a ver. ¿Cierto? Todo bien. Miguel, lo que yo te recomiendo es que puedas tal vez salir e ingresar nuevamente para que se ajuste nuevamente tu navegador, porque los demás están todos sin problema. ¿Ya? Entonces te recomiendo entrar y salir nuevamente a ver si ahora sí ya está bien. Un problema leve tal vez de internet tuvo Miguel ahí. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de estos recintos también, acá lo que hay que tener en cuenta es que necesitamos más tomas de enchufe. Y eso yo creo que es algo que vemos en el cotidiano en nuestras casas, que las tomas de enchufe se hacen insuficientes con la cantidad de aparatos eléctricos que tenemos. Por tanto, el reglamento establece finalmente que aumente ese número finalmente de enchufe. Entonces, fíjense, tomas dobles o triples, ¿cierto?, por cada 8 metros de perímetro o fracción en cada recinto, o sea, en dormitorios, living, comedor, salas de estar, etc. Ya es importante tenerlo en cuenta. Bien. Otras tipos, ¿cierto?, de instalación que vamos a poder ver en el cotidiano a nivel de vivienda, ¿cierto? Por ejemplo, la aparición de los espacios de home office, ¿cierto? O el escritorio, finalmente ya ahora va a tener un espacio casi designado. En esos lugares claramente podemos utilizar, ¿cierto?, interruptores 915, si queremos comandar iluminaciones independientes, vamos a obviamente tener que considerar los enchufes, podríamos considerar cargadores USB, etcétera, ¿cierto? Para todo ese tipo de espacios, ¿ya? Punto importante también es en las cocinas. Ya, las cocinas obviamente también tienen una demanda especial, llamémoslo así, porque es en ella donde principalmente concentramos cargas térmicas que son de mayor consumo. Ahí es donde está el hervidor, ahí es donde está el horno, ¿cierto? El microondas, las tostadoras y un montón de otros elementos que por ser, ¿cierto?, de carácter de uso térmico, consumen mayor cantidad de energía. Entonces, el reglamento que nos señala en este aspecto, que para estos recintos tenemos que considerar a lo menos 3 enchufes del tipo doble o triple 10-16 amperes o bipaso también como se conoce a esta toma. Entonces es relevante obviamente tener mayor disponibilidad y mayor capacidad, ¿cierto?, de enchufes cuando hablamos de una cocina. Bien, por la característica de los elementos que vamos a tener que conectar en ese lugar. Ya. Y además señala, es un punto importante, que cuando por ejemplo tenemos un horno, ¿cierto?, o encimeras finalmente que consuman
una corriente mayor, ¿cierto? A la larga de lo que una toma de 16 amperes nos puede entregar, nosotros deberíamos considerar para esto el arranque directo, ¿cierto? Hacia el tablero, ¿ya? Cuando el consumo es mayor, ¿cierto? 16 amperes, no hay un enchufe finalmente que podamos utilizar para este conjunto, nosotros deberíamos dejar un arranque hacia el tablero, ya hacia el circuito. Pero claramente esto nos presenta una problemática en el sentido de que la protección se transformaría finalmente en un elemento de maniobra. Por tanto, en esos casos, ¿cierto? La recomendación que nosotros hacemos es, por ejemplo, la utilización de estos interruptores que son de 32 amperes. Por tanto, el conjunto, ¿cierto? O el horno, por ejemplo, si tiene un consumo mayor, no va a quedar directamente conectado a la protección, ¿cierto? En el tablero, sino que primero va a pasar por un interruptor que me va a permitir tener este comando, ¿cierto? Más a la mano y no tener que intervenir en el tablero, que finalmente también no es correcto, porque recordemos que el automático, como lo conoce la gran mayoría, es protección, no es un elemento de maniobra, por tanto, no está diseñado para estar resistiendo el que subamos y bajemos la perilla, ¿cierto? Todo el tiempo. Bien, importante ese punto, yo creo que va a ser cada vez una necesidad mayor, sobre todo en la parte de los departamentos donde el concepto full electric, ¿cierto? Cada vez más fuerte. Bien. A ver si hay. En el caso, ¿cierto? De las instalaciones de los baños, lógicamente aquí hay que tener en cuenta que es una instalación del tipo especial, ¿cierto? Ya yo creo que la gran mayoría tiene conciencia de que al ser un lugar donde vamos a tener sectores directamente donde se salpica agua, ¿cierto? Donde hay condiciones finalmente de humedad, no podemos colocar finalmente los enchufes, ¿cierto? Interruptores cercanos a esos lugares, ¿ya? Pero lo que es más relevante, ¿cierto? Si lo establece el RIC 11, en este caso de las instalaciones especiales, es que, ¿cierto? Se permiten interruptores o aparatos solo si están bien protegidos, ya sea por un transformador de aislación, ¿cierto? O por tensión extra baja, o un interruptor automático bipolar, ¿cierto? De alimentación con dispositivo de protección, ¿cierto? Diferencial, que no sea su corriente corte superior a los 30 miliamperes. Entonces es importante para los baños, obviamente, tener considerada la protección diferencial que ahora es mandatorio, ¿cierto?, para los circuitos de iluminación y enchufe. Ya eso hay que tenerlo bien presente. ¿Bien? Y en el caso, ¿cierto?, de los lavaderos, por ejemplo, las terrazas, también es necesario considerar enchufes dobles o triples del tipo 1016. ¿Por qué se pide también para estos sectores tomas de enchufe con mayor capacidad? Ya, principalmente porque son lugares en los cuales, no sé, pongámonos en el caso de un lavadero o una logia, efectivamente alguien puede querer conectar una secadora de ropa, que también es un elemento de mayor consumo, o en el caso, ¿cierto?, de una terraza, alguien podría conectar alguna parrilla eléctrica, ¿cierto?, que también es de mayor consumo. Entonces, en ambos casos, ¿cierto?, deberíamos considerar enchufes dobles o triples del tipo 1016, pero además preocuparnos, ¿cierto?, de que estos enchufes, ¿cierto?, donde estén instalados, cuenten con condiciones de protección IP adecuadas, ¿cierto?, que finalmente tengan un resguardo para que no vaya a ingresar líquido en ellos, etcétera. ¿Ya? Así que son cosas a tener en consideración dentro de este tipo de espacios. Bien. Hagamos entonces ahora un recorrido rápido, ¿cierto?, por los distintos tipos de circuitos que nos vamos a encontrar habitualmente en una vivienda, ¿cierto? Lo más, ¿cierto?, clásico, lo más sencillo finalmente siempre es el interruptor simple 912, ¿cierto? El interruptor simple 912, obviamente vamos a nosotros por medio del interruptor cortar la fase, ¿cierto? Vamos en ella a llegar con la fase y luego salir con la vuelta, como se llama habitualmente, hacia la lámpara, y el neutro va a llegar directamente hacia la lámpara, esa es la conexión típica. Son circuitos donde habitualmente los vamos a utilizar, por ejemplo, en un dormitorio o en recintos que son más pequeños. Ya tenemos por otro lado también el interruptor del tipo 915, ¿cierto? Que finalmente el 915 es equivalente al tener dos 912, ¿cierto? Pero con la alimentación de la fase, ¿cierto?, compartida, como se muestran en el esquema, y este ya nos va a permitir, ¿cierto?, el control de los dos centros de iluminación con mandos independientes, ¿cierto?, con golpes independientes. Por tanto, si lo vemos acá en la imagen, sería obviamente la llegada, ¿cierto?, la entrada de la casa, tener obviamente la placa con los dos interruptores, uno comandaría, ¿cierto?, el living y otro comandaría el comedor. Ya ese es un ejemplo clásico de uso de ese circuito 915. Ya si hablamos, por ejemplo,
entorno más grande, vamos a utilizar un 932 que vamos a ver el esquema, ¿cierto?, en una slide más. Pero es importante destacar este punto porque, ¿cierto?, los interruptores de comando de centros de encendido esporádico, ¿cierto?, todos aquellos que estén ubicados, por ejemplo, ya sea en salas, zonas cerradas como las cajas de escala, pasillos, por ejemplo, de edificios multivivienda, en algunas oficinas, multitiendas, finalmente esas tomas que en realidad no están en uso en el día a día, pero sí cuando se necesitan es importante que sean visibles, ¿ya? Entonces, para todas ellas, esos interruptores tienen que contar con una señal luminosa, ¿cierto?, de manera permanente, de modo de permitir ubicarlos en la oscuridad. Entonces, el caso más, tal vez clásico que podemos colocar es una caja de escalera, por ejemplo, en un edificio. Lo importante es que cuando nosotros ingresemos ahí, deberíamos ver, ¿cierto?, dónde está el interruptor, ¿cierto?, para poder manipularlo y hacer uso de ellos, ¿cierto? No tener que estar buscando la oscuridad ahí donde se encuentra. Entonces, para todos estos espacios o recintos es importante la luz piloto en el interruptor. Bien, dice, por reglamento no debe llegar el conductor de tierra protección a los centros de iluminación. Así es, Gregory, tiene que llegar un conductor de puesta a tierra. Pero ojo, que el conductor de puesta a tierra llegue no significa que éste va a formar parte, ¿cierto?, de la operación, ¿cierto?, del interruptor. ¿Para qué es importante que llegue el conductor de puesta a tierra? Para que tú puedas, ¿cierto?, conectar la carcasa de alguna lámpara metálica, por ejemplo. Si tú tienes, por decirte así, una lámpara, una estructura metálica, el cable de puesta a tierra debiese finalmente estar anclado a esta estructura metálica para aterrizarla de manera efectiva. ¿Ya? Eso es importante. Bien, entonces decíamos que en los casos, ¿cierto?, que sea un espacio ya más grande, imaginémonos un living comedor ya mucho más amplio, es probable que tal vez necesitemos obviamente un interruptor 932, que el esquema es como el 915, solo agregamos uno adicional y finalmente, fíjense que lo que se hace es ir puenteando claramente las fases en cada uno de los interruptores para posteriormente con las vueltas respectivas salir a los centros de iluminación. Entonces acá perfectamente podríamos tener dos interruptores que comanden, por ejemplo, algunas luces, ¿cierto?, en el living, ¿cierto? Imaginémonos alguna especie, ¿cierto?, olvidé ahora el nombre que tienen estas lámparas adosadas en muro, pero podríamos tener, ¿cierto?, dos lámparas acá en el muro que comandar, ¿cierto?, con interruptores independientes y una tercera, ¿cierto?, en la parte del comedor. ¿Ya? Entonces, para eso utilizaríamos un 932. ¿Bien? Otra, apliqué, ahí está, muy bien Mauricio, apliqué. Apliqué, por ejemplo, es muy común ver en algunos living que están los apliqué que no necesariamente se comandan con el mismo interruptor. ¿Ya? Entonces ahí podríamos perfectamente utilizar un 932. Por otro lado, ¿cierto? Muchas veces queremos generar un entorno distinto, un ambiente distinto a través de la iluminación, ¿ya? Y para eso el dimmer universal nos ofrece finalmente esa posibilidad, ¿ya? Primero, ¿por qué el nombre universal? Porque es un dimmer que nos va a permitir su uso con distintos tipos de cargas, ¿ya? Significa que la vamos a poder utilizar en una lámpara resistiva, incandescente, como las muy antiguas y tradicionales que nosotros conocíamos, como también en lámparas LED, ¿cierto?, que sean dimeables o fluorescentes compactas que sean dimeables, etcétera. Ya nos va a permitir un rango bastante amplio. Ahora, es importante, ¿cierto?, que destaquemos el punto de que la lámpara finalmente que nosotros utilicemos tiene que ser dimeable, tiene que ser dimerizable. Si yo no estoy utilizando una con esa característica, es muy probable, ¿cierto?, que el ajuste de intensidad lumínica no se haga de manera correcta, simplemente no se haga, ¿ya? Entonces, ojo y pongan harta atención con ese tipo de puntos. Tiene que conversar el dimmer con la lámpara, obviamente, que yo voy a considerar, ¿bien? Ahora, este dimmer universal me da también la posibilidad no solo de utilizarlo como si fuera un 912, ¿cierto? Un circuito 912, sino que además si yo agrego un pulsador voy a poder utilizarlo como un 924. ¿Ya? Entonces me va a entregar esta posibilidad sin problema de utilizarlo como 924. Imaginémonos en un dormitorio, perfectamente puedo tener un pulsador al ingreso o en la entrada del dormitorio y posteriormente el dimmer instalado cerca de la cama, por ejemplo, y con eso yo controlar tanto el apagado nuevamente de la luminaria como su dimerización. ¿Ya? Por poner un ejemplo de uso, ¿cierto? En ese sentido. Bien. El esquema 924, ¿cierto? Es el tradicional
circuito interruptor de escalera, ya así yo creo que lo conoce la gran mayoría, es obviamente un circuito que nos va a permitir comandar un centro de iluminación desde dos puntos, ya en la escalera el ejemplo típico, primer piso, segundo piso, ¿cierto? Fíjense que a diferencia de los 9, 12, va a tener en este sentido tres puntos de conexión, donde vamos a llegar nosotros con la línea, y el 1 y el 2 que finalmente nos van a permitir conectarnos hasta el segundo interruptor, donde posteriormente sale la vuelta hacia la lámpara, ¿ya? Ahora, ¿por qué en el ejemplo no puse una escalera? Porque ya yo creo que todos lo conocemos para esa aplicación, pero es importante destacar que también es el tipo de circuito que podemos utilizar en un dormitorio más grande, ¿cierto? En un dormitorio donde podemos colocar, ¿cierto? Uno de ellos en la entrada y el otro módulo lo podemos colocar cerca de la cama si es que nosotros queremos comandar desde ahí también la iluminación. Ya es otra de las funciones bien usadas del 924, ¿cierto? En ese tipo de instalaciones. Bien. Otro comando que es importante repasar igual es el interruptor multipunto o de cruzamiento. Ya en el último tiempo muchas personas han consultado por los interruptores multipunto de cruzamiento. ¿Qué es lo que es este interruptor? Es un interruptor finalmente que nos va a permitir agregar una zona más de control en un esquema, por ejemplo, que podría ser 924. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos este gran pasillo que vemos acá, con más de una derivación antes de llegar al fondo, nosotros podríamos perfectamente colocar un interruptor en la entrada acá al pasillo, otro, ¿cierto?, al medio del pasillo y otro al final del pasillo, ya donde podamos finalmente desde tres puntos comandar una lámpara sin inconvenientes. Ya lo mismo podríamos aplicarlo en un dormitorio, por ejemplo, el tipo matrimonial, donde tengamos, por ejemplo, un interruptor en la entrada, ¿cierto? Y los otros dos distribuidos, uno de cada lado de la cama, para que ambos tengan la posibilidad de controlar la iluminación. Ya entonces, es claramente, ¿cierto?, un circuito que se está utilizando bastante más en varias aplicaciones y hay hartas consultas del cómo se instala, ¿cierto?, cómo cableamos. Por tanto, también en la guía que les compartí tienen esa opción de poder ver ese cableado. Bien. En algunos sectores, por ejemplo, que pueden habitualmente quedarse con las luces encendidas, como podría ser un walk-in closet, un baño de visita, ¿cierto? U otros lugares más reducidos, una buena alternativa es instalar, por ejemplo, sensores de movimiento, ¿ya? Esos sensores de movimiento me van a permitir, obviamente, tener un ajuste que va entre 30 segundos hasta 10 minutos y cuando ya no detecten presencia, simplemente desconectar la carga, ¿cierto? Y que se apague la luz. Entonces, en esos casos, ¿cierto? Este sensor de movimiento infrarrojo nos va a permitir su uso con distintos tipos de carga, pero sí es importante tener en cuenta que necesita neutro en la caja, ¿ya? Acá sí vamos a necesitar el neutro para poder conectarlo, ¿cierto? Y utilizarlo. ¿De dónde obtengo el neutro? Lo más sencillo, ¿cierto? Es desde la misma lámpara, ¿cierto? Ahí ya sabemos que a la caja tenemos una canalización común y por tanto podríamos traer el neutro a través de ella sin mayores complicaciones. ¿Bien? Otro elemento, ¿cierto?, interesante de conocer y de utilizar, ¿cierto?, en las instalaciones residenciales, ¿cierto?, domiciliarias, es, por ejemplo, esta lámpara de emergencia. Es una lámpara que tiene una batería de litio en su interior, una batería bien pequeñita, pero que tiene una autonomía, ¿cierto?, de 2 horas y que va a funcionar de manera automática cuando perdamos finalmente la energía eléctrica en nuestra casa. Entonces, es de emergencia, por eso se señala así. Cuando se corta el suministro de energía, automáticamente esta lámpara se va a encender y yo voy a poder tener la opción de extraerla, ¿cierto? Y utilizarla incluso como si fuera una linterna. Ya su batería interna, como dije, tiene una autonomía de 2 horas y tiene incluso una vida útil fácilmente de 4 o 5 años. Cuando esa vida útil de la batería termina, yo simplemente puedo reemplazar la batería, ¿cierto?, en el interior y mi lámpara va a seguir, ¿cierto?, operando sin problemas. La conexión de esto es súper sencillo, solamente necesito fase, solamente necesito neutro, finalmente ya voy a poder energizar finalmente este dispositivo y utilizarlo sin inconveniente. ¿Dónde lo colocaría yo? Yo lo colocaría, por ejemplo, cerca de un tablero, ya cerca del tablero general. Entonces, cuando tengamos un corte de energía y necesitemos entender el por qué, vamos a tener una lámpara al alcance de la mano, ¿cierto?, para poder inspeccionar sin problema, ¿ya? Obviamente hay muchos más usos, pero eso ya depende del usuario final, ¿cierto? Ya, en materia de enchufes,
es importante tener en cuenta, ¿cierto? Ya habíamos conversado un poco la necesidad de considerar cada vez más, ¿cierto? Tomas del tipo bipaso o 10-16. Fíjense que la toma bipaso nos va a entregar la posibilidad de tener, ¿cierto? El ingreso de las clavijas de 10 amperes y de 16 amperes. Tiene mayor capacidad, esto es importante para las cocinas. Pero también vamos a tener disponible otro tipo de tomas que facilitan bastante la instalación. Por ejemplo, en la parte inferior pueden ver, ¿cierto? Una toma preconectada, ¿cierto? De 3 módulos. ¿Qué ventaja voy a tener con este tipo de tomas? Yo simplemente voy a llegar a una sola hornera con fase neutro-tierra y eso en la parte interior va a energizar todos los contactos para hacer la instalación más simple. ¿Qué gano finalmente con ese tipo de enchufe? Uno, el tiempo lógicamente de instalación es menor, pero además la ubicación de los cables dentro de las cajas de derivación también es más fácil. Ya no tengo tantos puentes entre medio, por tanto, claramente es más fácil después cerrar la caja, ¿cierto? Y utilizarlo sin problema. Bien. Otro elemento importante a tener en cuenta y que es exigido por el reglamento es que las tomas, ¿cierto? Los enchufes tienen que tener alvéolo protegido. ¿Qué significa que sean de alvéolo protegido? Que finalmente tienen un sistema, un mecanismo, como se ve acá en la imagen en el interior, que evita que alguien pueda acceder a los contactos energizados solamente al ingresar un palillo o algo, ¿cierto? Un alambre metálico en uno de sus orificios. Para poder acceder a los contactos metálicos energizados tienen ingresar las 3 clavijas y presionar, ¿cierto?, de manera simultánea para llegar, ¿cierto?, a los contactos energizados. ¿Por qué se exige que las tomas tengan alvéolos protegidos? Porque claramente brinda mayor seguridad a las instalaciones, sobre todo en las cuales podemos tener niños, ¿cierto? Y ellos, por descuido y desconocimiento, pueden tratar de ingresar algún elemento metálico, ¿cierto?, a alguno de estos orificios. Bien, entonces, el alvéolo protegido ahora es obligación en las tomas, ¿cierto? Para garantizar también mayor seguridad en ese aspecto, ¿bien? Y una buena alternativa, ¿cierto? A tener, por ejemplo, cuando pensamos en las cocinas, ¿cierto? De acuerdo a lo que establece el reglamento, son las tomas de tipo chuco universal. Cuando tenemos elementos de mayor consumo en las cocinas, nos vamos a encontrar con que de repente vienen con la toma chuco, ya que la toma chuco es de 16, por tanto, vienen con esta toma mucho más grande. Pero eso no quita que tal vez necesitemos conectar otros dispositivos que sí tengan tomas del tipo dos patas en línea o la toma italiana tradicional. Por tanto, las tomas Chuco universal nos van a permitir justamente recibir el Chuco sin problema o bien la toma de 16 o de 10 amperes sin mayores complicaciones. Por tanto, en las cocinas, por ejemplo, este elemento es súper útil, de acuerdo a lo que establece también el nuevo reglamento de disponer de tomas, ¿cierto? Dobles o triples del tipo 10-16. De hecho, yo acá en esta imagen lo que sería recomendable claramente agregar es que en ese costado, en vez de que haya un falso polo, haya una toma de 16 amperes. ¿Ya? Y con eso ya cumplimos otro punto más del reglamento en las cocinas. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con este conjunto muy típico de ver, ¿cierto? A veces en algunas instalaciones donde teníamos interruptor y enchufe? El reglamento establece que solo pueden utilizarse o está permitido para las viviendas, casetas, porterías, kioscos o lugares que sean de superficies menores a 30 metros cuadrados. Cuando la superficie es bastante pequeña, lógicamente, menores, como dice el reglamento, a 30 metros cuadrados, ahí en ese caso yo puedo utilizar este conjunto. De lo contrario, no lo puedo utilizar. Y ojo, es la infraestructura completa. No quiere decir que si el dormitorio es de menos de 30 metros cuadrados, yo voy a utilizarlo sin problema. Ya tiene que ser en el conjunto del proyecto. Por eso aplica mucho más para casetas, kioscos, porterías, que habitualmente son recintos mucho más pequeños. ¿Bien? Y lo decíamos hace un rato, la necesidad, ¿cierto?, de los cargadores USB siempre cada vez es mayor. Y ahora nos dijimos, compramos un teléfono y el teléfono solo viene con el cable, ya no viene con el cargador. Sí, los cargadores USB van a empezar a ser cada vez más necesarios como parte de la infraestructura eléctrica. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? La conexión es bastante sencillo. Recordemos que los cargadores USB, las fuentes se encuentran en su interior, la conversión de alterna continua se encuentra en el interior del módulo, por tanto yo necesito solamente llegar con fase y con neutro, ya para poder realizar este trabajo. Bien, existen distintas capacidades también de toma, ¿cierto? En este caso es una toma simple, también existen algunas que son dobles, y cada vez se mejoran más finalmente las capacidades de carga también que tienen. Recordemos que ya incluso las tomas de USB tipo C están transformándose en un estándar, por tanto es importante tener variedad finalmente de este tipo
de Tomás. Bien. Y este es el punto que conversábamos hace un rato respecto a las instalaciones en cocina. El reglamento dice que cuando finalmente tenemos un horno, ¿cierto? Una cocina que consuma, ¿cierto? Una gran cantidad de corriente y que no hay un enchufe que lo acepte, lo que podemos o lo que debemos hacer es dejar un arranque directamente hacia el tablero, ¿cierto? Sin considerar ahí ese interruptor. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que cuando queramos nosotros desenergizar esto por algún motivo, quien se va a transformar en elemento de maniobra va a ser la protección, ¿ya? Y claramente hay una contradicción porque las protecciones no deben ser elementos de maniobra. Entonces, en estos casos, lo recomendable sería salir desde el cuadro de protecciones con el circuito dedicado, pasar por un interruptor, por ejemplo, de 32 amperes y posteriormente llegar, ¿cierto?, al arranque de la cocina, ¿cierto?, o horno. Entonces, en estos casos, si necesitamos desenergizar esto, simplemente lo hacemos desde el interruptor y no tenemos que estar operando sobre la protecciones, ya sea automático o diferencial. Bien, siempre me preguntan si este módulo es una protección, es solo un interruptor, ya por tanto está diseñado para tener una cantidad de operaciones mucho mayor que lo que tiene una protección. Bien, así que es una buena alternativa para este tipo de instalaciones y hay que tenerlo ahí en cuenta. Bien, ya para finalizar, estamos ahí unos varios minutos ya pasados, quiero contarles un poquito acerca de la serie de Nobile. Nobile es una línea, ¿cierto? Parte de la familia de líneas de series domiciliarias de Betichino que lanzamos, ¿cierto?, en el año 2020 y que nos ofrece, ¿cierto?, una variedad bastante amplia de colores para poder instalar, ¿cierto? Y un diseño también que gusta bastante por el cuidado que hubo en los detalles, ¿cierto?, de su desarrollo. Pero siempre más que eso me gusta recalcar algunos puntos que son súper importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de soportes, ¿ya? Habitualmente cuando se hacen instalaciones de grandes cantidades de enchufes, los instaladores no andan con un destornillador uno por uno, ¿cierto?, instalando los soportes. Habitualmente utilizan alguna herramienta eléctrica, algún cierto destornillador eléctrico, que lo que hace, ¿cierto?, es aplicar torques que son de repente bastante fuertes. Por lo tanto, es importante, ¿cierto? Y que nosotros lo consideramos siempre, que los soportes tengan la resistencia suficiente para poder realizar ese tipo de instalación, ¿ya? Es importante también que los enganches de los módulos sean firmes, porque por más que nosotros siempre recordemos que no hay que tirar los cables, ¿cierto? Los cordones, muchas veces, ¿cierto? Se hace de todas maneras. Y lo importante ahí es que los módulos no salgan del soporte, ¿cierto? Debido a un tirón o a la presión, ¿cierto?, de un enchufe demasiado fuerte. Entonces, son consideraciones técnicas que nosotros tenemos claramente y que estuvieron en los soportes de Nobile para, obviamente, garantizar también mayor calidad. Si por otro lado vemos las placas, por ejemplo, ¿qué es lo importante dentro de las placas? Más allá, ¿cierto?, de su estética, ¿cierto?, y de que sean armoniosas finalmente con el entorno de instalación, es que también presenten características tanto de resistencia como de flexibilidad. ¿Cómo habitualmente sacamos las placas? Introducimos un destornillador y tiramos. Por tanto, claramente tiene que tener la flexibilidad suficiente para poder salir de esa maniobra, pero la resistencia también para no quedarse con el esfuerzo que muchas veces se aplica. Entonces, es importante, lógicamente, tenerlo ahí presente. Bien. Y obviamente, ¿cierto? El diseño es relevante también, ¿cierto? Por tanto, que sea obviamente una línea plana, con detalles, por ejemplo, en los extremos, ¿cierto? Estos biselados, claramente lo hace un producto que a las personas les gusta bastante dentro de la instalación. Bien, César ahí tenía, perdón, César creo que es, sí, tenía una pregunta, dice, la posición de los enchufes e interruptores son horizontal y vertical respectivamente o no tiene una posición definida. Es una muy buena pregunta, César. No existe una posición finalmente definida. Yo creo que es más bien una costumbre de instalación. ¿Ya? De hecho, habitualmente como los interruptores los instalan de manera vertical y los enchufes de manera horizontal. Pero incluso, César, y es buena tu pregunta, es importante tener en cuenta que hay elementos, ¿cierto?, que a veces no garantizan o no funcionan tan bien cuando la caja están de manera verticales. Por ejemplo, el sensor de movimiento infrarrojo que nosotros vimos en unas slides anteriores, es importante que su caja siempre quede de forma horizontal y no vertical, porque de esa manera el haz infrarrojo, ¿cierto?, este haz de luz infrarrojo que permite la detección, funciona de mejor manera, ¿ya? Entonces, no existe una obligación, existe más bien una costumbre de instalación, pero que tenemos que ser precavidos también en ese aspecto, según cada instalación, de acuerdo al elemento que nosotros vamos a instalar, ¿ya? Porque hay algunos, como digo, el sensor, por ejemplo, funciona mucho mejor con una caja horizontal en vez de vertical, ¿ya?
Eh, Ya para ir entonces finalizando también, les mencionaba en el caso de Noble hay muchas funciones, ¿cierto?, que podemos utilizar, incluso un dimmer universal, ¿cierto?, que es de perilla. Ya este dimmer funciona con cargas, con distintos tipos de cargas, universal, pero además tiene la regulación con perilla e interruptor, ¿cierto?, como tal. Bien, y así también lámparas de emergencia, interruptores triples, ¿cierto?, y una serie de elementos que nos van a facilitar bastante el trabajo de equipar, ¿cierto?, nuestros hogares con más tecnología. Bien, en configuraciones armadas o modulares. Por tanto, yo tengo también esa posibilidad de jugar, ¿cierto?, con la modularidad, ¿cierto?, con los elementos, o bien la simpleza de ya tener el elemento listo y simplemente conectarlo. Entonces, más sencillo. Ahí hay una gama de opciones, ¿cierto?, en Noble, todos los elementos que tenemos disponibles, ¿cierto?, para poder instalar, ¿cierto?, en una vivienda sin mayor complejidad. Y por último, ¿cierto? Acá unas imágenes tipo que vemos, por ejemplo, ¿dónde usaríamos un chup universal? Cocina, ya habíamos dicho que es una muy buena propuesta. ¿Dónde utilizaríamos, cierto, enchufes y cargadores USB? Por ejemplo, en un living podríamos utilizarlo sin problema, ¿ya? Donde colocamos, por ejemplo, cargadores USB también o toma de RJ45 en una parte, ¿cierto?, de home office, puede ser una buena alternativa, ¿ya? Entonces, hay que ir pensando y renovando y viendo cómo también podemos ofrecer, ¿cierto?, instalar distintos elementos que enriquezcan aún más esa instalación. Ya, Matic, que es una línea, como ya dijimos, bastante más tradicional, nos entrega muchas posibilidades de instalación, tanto en colores, ciertas formas de colores de módulos, distintos, a la larga, funciones que podemos ir incorporando. Y lo que más quiero también recalcar es que existen también mucho apoyo respecto a cómo instalar finalmente este tipo de funciones. Si ustedes van al canal de YouTube de Betty Chino Chile, se van a encontrar con videos de 3 minutos, 2 minutos y medio, donde rápidamente les vamos a poder enseñar cómo instalar, por ejemplo, un sensor de movimiento, cómo instalar lámparas de emergencia, cómo instalar limitadores de sobretensión, etcétera. Ya distintos elementos que enriquecen mucho más la instalación. Bien. En general, eso era lo que teníamos preparado en esta primera jornada. Obviamente los dejo muy invitados a que participen, ¿cierto?, la próxima semana de la segunda parte, ¿cierto?, del segundo webinar de este ciclo, donde se va a estar abordando la instalación eléctrica, ¿cierto?, domiciliaria, pero desde el punto de vista de las protecciones. Ahí van a ver los tableros, van a ver cuáles son los requisitos ahora en cuanto a protecciones, que es súper relevante también como parte de la instalación. Rodrigo decía, el puerto de carga USB se puede instalar con dos módulos, 5180. Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Rodrigo? Que el cargador USB de dos módulos, ¿cierto? Si tú tienes ya una caja de tres, lo vas a poder instalar sin problema. Sí, 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 sin problema si tienes la caja de 3. El módulo USB doble, ¿cierto? Que es el que Rodrigo se refiere. Es un módulo que tiene 2,4 amperes, ¿ya? Y que cuando tú estás utilizando una sola toma, vas a poder suministrar los 2,4 amperes. Cuando estás utilizando los dos cargadores USB, esa corriente se divide para ambos dispositivos. Pero sí lo vas a poder instalar, Rodrigo, sin inconveniente. ¿Bien? Entonces, ya para finalizar, ¿cierto? Esta jornada, ¿cierto? Y obviamente eh, permitir que puedan continuar con sus actividades, les quiero pedir obviamente su ayuda en poder contestar, ¿cierto? Una encuesta rápidamente, ¿cierto? Que se las voy a dejar en la parte superior de la pantalla. Ya les agradecería que me puedan dar una mano contestando esa encuesta. ¿Qué es importante de esa encuesta? Que ustedes también puedan proponer temas que sean de interés. Ya las cosas que ustedes vayan a la larga necesitando también en el día a día, cosas que sean necesario reforzar, por ejemplo, para proponerles también claramente distintas alternativas de capacitación que sean de utilidad. Bien. Así que esa era la intención del día de hoy. Los invito por favor a que puedan contestar rápidamente esa encuesta y los dejo desde ya muy invitados a que puedan participar, como les digo, la próxima semana, ¿cierto?, de el webinar que viene de protecciones en el caso residencial. Tableros, protecciones, diferenciales, todo eso que van a ver, ¿cierto? No se lo pierdan porque es súper importante también dentro del entorno residencial. Bien. Eso era de mi parte, les agradezco la participación, les dejo un fuerte abrazo a todos, que tengan un excelente día y fin de semana y seguimos en una siguiente capacitación que tengamos de este ciclo residencial. Un abrazo grande a todos.
Me dicen que tienen algún problema ahí con la encuesta. Les dejo el link entonces en la parte inferior. Algo pasó ahí con el llamado a la acción. Ahí les dejé el link en el chat. Bien, un abrazo grande a todos y nos vemos, ¿cierto?, en la siguiente capacitación. Que estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes